Este barco se empezó a construir en 1910 con el nombre SS Imperator en los astilleros AG Vulcan Stettin en Hamburgo. Era el primero de los barcos de la clase Imperator, diseñada bajo los auspicios de Albert Ballin y que estaría formada por dos buques más, el SS Vaterland y el SS Bismarck. Antes de su botadura el 23 de mayo de 1912, Cunard anunció que su nuevo barco RMS Aquitania, que estaba en construcción en ese momento en los astilleros John Brown en Glasgow, sería ligeramente más largo, así que varias semanas después se le colocó un mascarón de proa, un águila de bronce imponente, aumentando así su longitud más allá de la del Aquitania. Las alas del águila fueron arrancadas en una tormenta atlántica durante la temporada de 1914, después de lo cual se quitó el mascarón de proa y se reemplazó con un trabajo de volutas de oro similar al de la popa. Con un tamaño ligeramente mayor que el del RMS Olympic, el RMS Titanic y el HMHS Britannic, fue el buque de pasajeros más grande del mundo hasta la terminación del Vaterland en 1914. Durante sus pruebas iniciales en el mar, el barco encalló en el río Elba debido a un incendio repentino en la sala de máquinas, lo que provocó que 8 tripulantes fueran trasladados al hospital. Durante sus pruebas oficiales sufrió un sobrecalentamiento de las turbinas y se descubrieron algunos problemas de estabilidad. Por lo tanto, se abandonaron los ensayos y se llamó a los constructores para realizar trabajos de emergencia. Imperator partió en su viaje inaugural el miércoles 11 de junio de 1913 con el comodoro Hans Russer al mando y otros 4 capitanes para el viaje, con el fin de asegurarse de que todo transcurriera sin problemas. En el camino se detuvo en Southampton y Cherburgo antes de cruzar el Atlántico hacia Nueva York, llegando el 19 de junio de 1913. Llevaba a bordo 4.981 personas en total. El buque retornó a Europa partiendo desde Hoboken, Nueva Jersey, el 25 de junio de 1913. En su primer llegada, el piloto del puerto asignado para llevarlo al canal de Ambrose, el capitán George Seth, notó que el barco se balanceaba de un lado a otro cuando con el timón se realizaban cambios en la dirección de la nave, así que el Imperator fue apodado como l'Imperator, que del inglés y traducido al español es cojear. El Imperator tuvo inicios bastante difíciles por diversas dificultades técnicas y deficiencias de ingeniería, por lo que en octubre de 1913 regresó a los astilleros AG Vulcan para realizarle drásticas modificaciones con el fin de mejorar su manejo y estabilidad, ya que se había descubierto que su centro de gravedad era demasiado alto. Para corregir el problema, se eliminaron todos los baños de mármol de las suites de primera clase y todos los muebles pesados fueron reemplazados por otros de mimbre. La altura de las chimeneas del buque se redujo 3 metros y finalmente se vertieron 2.000 toneladas de cemento en el doble fondo de la nave para resolver los problemas de navegabilidad. Además, tuvo muchos siniestros menores debido al sobrecalentamiento de máquinas y variados fallos eléctricos que tuvieron que ser subsanados sobre la marcha. Por este motivo fue equipado con un avanzado sistema antiincendios de rociadores de agua en todo el largo de la nave. Durante su reacondicionamiento de 1914, el comodoro Russer entregó el mando del barco al capitán Theo Kear y se fue para tomar el mando del nuevo buque insignia más grande, Vaterland, que estaba a punto de completarse. El Imperator volvió al servicio el 11 de marzo y llegó a Nueva York 5 días después. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, el Imperator fue amarrado en el puerto de Hamburgo y permaneció inactivo durante más de 4 años, cayendo en ruinas.
Después del armisticio del 11 de noviembre de 1918, el Imperator fue cedido al acuerdo de financiamiento y envío de alimentos de los aliados y para uso temporal como transporte, junto con el ahora renombrado USS Leviathan, para repatriar tropas estadounidenses desde Francia a Estados Unidos. Dado de alta en la Armada de los Estados Unidos y rebautizado como USS Imperator, fue llevado a principios de mayo de 1919 al puerto de Brest, en Francia, donde zarpó el día 15 de mayo con 2.100 militares estadounidenses y 1.100 pasajeros civiles con destino a Nueva York, donde arribó una semana más tarde. Operó desde el 3 de junio al 10 de agosto de 1919 con la Chrysler and Transport Force, realizando otros viajes en los que repatrió unos 25.000 soldados, enfermeras y civiles a los Estados Unidos. Al ser dado de baja de la Armada estadounidense, fue transferido el 20 de septiembre de 1919 al British Shipping Controller en calidad de botín de guerra y se decidió que fuera operado por la naviera Cunard Line. El barco llegó a Southampton el domingo 10 de diciembre de 1919 y procedió a Liverpool para lo que se había planeado iba a ser una revisión rápida, ya que se tenía planeado que zarpara en su primer viaje para sus nuevos dueños el 10 de enero de 1920. Sin embargo, tras la inspección, la Cunard encontró el navío en pésimas condiciones de mantenimiento y tuvo que invertir miles de libras esterlinas para dejarlo como el resto de sus barcos operativos. Para poder rehabilitarlo se tuvieron que tomar elementos y mobiliario de los barcos SS Transilvania y el RMS Carmania. Debido a la magnitud de la labor que tuvo que llevarse a cabo, el ahora RMS Imperator permaneció en Liverpool hasta el 21 de febrero. El 2 de marzo de 1920, el barco partió desde Nueva York, tardando 9 días en llegar a Southampton. Durante el viaje, el Imperator tuvo una gran avería causada por un eyector de ceniza defectuoso. Debido a eso, Cunard decidió que el buque estaba en necesidad de una revisión importante y fue retirado del servicio. El barco fue más tarde renombrado RMS Berengaria, en honor a la reina Berenguela de Navarra, esposa del rey Ricardo I de Inglaterra. El RMS Berengaria, como muchos otros, pero no todos los buques de Cunard, mantuvo el sufijo IA al final de su nombre, pero no fue bautizado con el nombre de una provincia del mundo antiguo, como normalmente acostumbraba la Cunard para nombrar a sus barcos. En 1921, el Berengaria y el Aquitania fueron enviados a los astilleros Armstrong Whitworth de Walker-on-Tyne para que sus máquinas propulsoras fuesen modificadas para poder consumir petróleo en lugar de carbón. Sirvió en la línea a Nueva York durante 14 años como barco insignia de Cunard hasta 1934, año en que fue reemplazado por su barco hermano, el RMS Majestic, tras la fusión de la compañía con la White Star Line. Hacia el final de su carrera sufrió varios incendios eléctricos causados por el envejecimiento de su cableado y la Cunard White Star Line optó por retirarlo en 1938. Permaneció amarrado durante todo el periodo previo al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y vendido a Sir John Jarvis, quien habría comprado el Olympic en 1935 para proporcionar empleo a su región con trabajos de desmantelamiento a obreros de Southampton. El RMS Berengaria fue totalmente desguazado en 1946